Estamos de regreso con más en esta primera emisión de Noticiete. Ha llegado el espacio de la entrevista. Hoy nos acompaña Óscar Rodolfo Castañeda, candidato a la presidencia por el Partido Poder. Óscar, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Jensi, qué gusto estar acá. Qué buena manera de empezar la semana, un lunes tan temprano acá con usted. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Vamos a hablar un poquito, poner en contexto a la población guatemalteca de la situación del partido. Sabemos que hace algunos días la Corte Suprema de Justicia los amparó de manera definitiva, ordena al Tribunal Supremo Electoral la inscripción de su binomio, de los candidatos, y ahora el Tribunal Supremo Electoral apela esta resolución. ¿Qué opinión le merece precisamente lo actuado por parte del TSE con relación al partido? Una opinión desafortunada. Creo que ellos han actuado irremediablemente, tengo que decirlo. Ellos han actuado ilegalmente. Pero más allá de ilegalmente con Óscar Rodolfo Castañeda o con el Partido Poder, que para aquellos que dicen ese partidito, todos los partidos en Guatemala son partiditos, porque solo cumplen con la ley de tener X número de municipios y X número de departamentos. O sea, ojo con eso, no seamos peyorativos para tratar. Somos un partido político de gente capaz, de gente responsable, de gente honesta, comerciantes, profesionales. Pero más allá de nuestro partido o más allá de un proyecto personal de Óscar Rodolfo Castañeda, es el país. Ellos están actuando irresponsablemente en contra del país. Y es a todas luces evidente porque hasta en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en unanimidad. Y para aquellos que dirán, bueno, ¿y qué significa unanimidad en términos legales? Bueno, unanimidad es que de todos los magistrados no hubo uno solo que estuviera en desacuerdo. Todos los magistrados estuvieron unánimemente de acuerdo en que el Tribunal Supremo Electoral nos había violentado nuestros derechos. Eso es desafortunado, pero al violentar nuestros derechos, le violentaron los derechos al pueblo de Guatemala. Porque en materia de derechos, cuando el Estado, a través de una de sus instituciones, le violenta el derecho a uno, se lo violenta a toda la ciudadanía. Y me estaba recordando ahorita que digo la palabra ciudadanía. Hoy es el 170º día del año. A los que se recuerdan de los números ordinales, faltan 195 para que se termine el año. Hoy, en 1870 más o menos, se derogan los derechos hereditarios. Eso significa que solo quedó un título, ciudadanos. Y resulta que en Guatemala los ciudadanos aprendimos a algo que no estábamos acostumbrados, a la protesta. La protesta es algo que hemos aprendido. Lo vimos en las jornadas allá en la plaza cuando el guatemalteco salió a protestar. Pero protesta legal, pero protesta correcta, protesta legítima. Y hoy tenemos una gran oportunidad. Nosotros hemos protestado abiertamente en contra del Tribunal Supremo Electoral y lo hemos hecho con la ley. Nos quisieron extorsionar, los denunciamos en el Ministerio Público. Nos vedan el derecho de participar porque no cumplen con la sentencia. Jensi, es que es verdaderamente aberrante que una sentencia no la cumplen y argumentan que como apelaron, entonces que no tienen por qué cumplirla. Es como aquel condenado que lo condenan a cárcel, entonces como apela se va a su casa. No, señor, usted tiene derecho a apelar, pero mientras tanto se va a la cárcel. Así de simple. Entonces ellos tienen derecho a apelar porque la ley se los permite, pero mientras tanto tienen que cumplir con la sentencia y no lo han hecho. Entonces a su pregunta, ¿cómo lo veo? Desastroso el comportamiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero vuelvo y repito, no con un partido político ni con un cúmulo de personas en todo el país, sino es con Guatemala porque le están violando los derechos a la ciudadanía, porque se lo violan a uno, se lo violan a todos. Ahora bien, hablemos de la cantidad de candidatos que tiene el partido Poder. ¿Cuántas personas se postularon a cargos de elección popular? Entre candidatos a alcaldes, a consejos municipales, a diputados distritales, a diputados de la lista nacional, a diputados al Parlamento Centroamericano, binomio presidencial. No importa cuántos, son más de 500, pero no importa. Es que somos 18 millones de guatemaltecos a los que por no vedarles, por no permitirles a esos candidatos participar, entonces se le está ayudando a la ciudadanía poder elegir. Y quiero decir esto. Supongamos que los candidatos de poder, algunas personas hubieran querido votar,
o muchas, porque eso no lo podemos decir. No pudimos hacer campaña. Yo insistí en que quería presentar nuestras propuestas que con mi candidato de fórmula, Luis Adrián Ruiz, preparamos con el equipo de político que tenemos, con el partido, lo preparamos y no lo pudimos presentar. Entonces también se le vedó el derecho a los guatemaltecos de elegir libremente, sino que solo les ha permitido a la ciudadanía que elijan por los que ellos han permitido, por los que ellos han aprobado. Estas personas, estos delincuentes, pero es que son unos verdaderos delincuentes los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, han violentado la ley, pero le han violentado los derechos a toda la ciudadanía, porque ellos han arbitrariamente escogido quiénes sí y quiénes no. ¿Qué pasa con la libertad? Que vuelvo y repito, después de la vida, el Estado está para proteger la vida, la familia, la libertad. Y ojo, la libertad es algo que no podemos permitir que nos la coarten. La libertad de prensa, por ejemplo, la libertad de propiedad privada, la libertad de culto, todas las libertades que a través del tiempo la humanidad ha logrado conquistar. Bueno, pues estos delincuentes magistrados nos han coartado la libertad de elegir y a nosotros la libertad de ser electos. Ahora bien, al inicio de la entrevista indicábamos precisamente que la resolución de la Corte Suprema de Justicia fue por unanimidad. A su parecer, ¿qué opinión le merece precisamente la actuación de la Corte Suprema de Justicia? Y no solamente que fue por unanimidad, que no hubo un solo magistrado que se opuso a esa sentencia, es que la Constitución Política de Guatemala está por mucho en avanzada, así fue catalogada la Constitución de ser garantista de los derechos constitucionales. Y cuando hay una sentencia en donde todos los magistrados están de acuerdo y están de acuerdo en dos cosas. La primera, en que se nos dé el abrigo constitucional porque se han violado nuestros derechos. Eso no importa qué decida la Corte de Constitucionalidad, porque la decisión de la Corte de Constitucionalidad va a ser eminentemente política, no jurídica ni doctrinaria. Me estoy animando a especular al conocer la tendencia de cómo ha venido fallando la Corte de Constitucionalidad. Pero lo segundo de la sentencia, ellos dibujan con mucha delicadeza, con una literalidad manifiesta, dibujan a los magistrados como ilegales e ilegítimos, porque les conminan a que no sigan incurriendo en faltas y que se ciñan a la ley, porque ellos arbitrariamente la han violado. Eso es una sentencia, Jensi. O sea, estas personas les va a quedar para su hoja de vida, que ha sido desastrosa en estos 3 años que tienen de estar en el Tribunal Supremo Electoral, que una sentencia en la Corte Suprema de Justicia por unanimidad los señala como delincuentes. Ahora bien, ¿cómo la Corte de Constitucionalidad se va a ir en contra de un fallo garantista de los derechos constitucionales? O sea, el problema en el que estos delincuentes magistrados han metido al país, vuelvo y repito, no es a Óscar Rodolfo. A mí me da pena que estemos en trapos de cucaracha en el proceso electoral. Es ridículo que estemos por culpa de 5 arribistas, que no encuentro los adjetivos porque debo hacerlo dentro del respeto. Como personas se merecen todo mi respeto, pero como magistrados se merecen todo mi desprecio, porque han sido lo peor, el peor Tribunal Supremo Electoral que ha habido en la historia democrática de este país, son ellos. Ahora bien, justamente hablemos de lo que usted espera o esperaría de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que ahora tienen en sus manos esta resolución. Que cumplan la ley. Sí, yo no estoy pidiendo favores personales, que cumplan la ley, porque tenemos que exigirle a todos los guatemaltecos que cumplamos la ley. Pero si las autoridades no lo cumplen, la población se siente desprotegida, porque ¿cómo se le va a exigir a la población que cumpla la ley cuando las autoridades no lo cumplen? Lo que debe hacer la Corte de Constitucionalidad es cumplir la ley. Y si ese es un ente privativo que nuestro sistema democrático crea esa Corte para velar porque se cumpla la Constitución Política de la República de Guatemala, para velar porque se cumplan los derechos fundamentales de los ciudadanos, no se pueden ir en contra de esa resolución. Vaya camote, perdón por lo coloquial, en el que estos delincuentes magistrados del Tribunal Supremo Electoral han metido al país, porque ahora es un problema entre la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad.
Esto ya trasciende a Óscar Rodolfo Castañeda, esto ya trasciende al Partido Poder, esto trasciende a nuestra democracia y en sí. Ellos están violentando la paz y la estabilidad y el Estado de Derecho de nuestra incipiente democracia. A ellos hay que meterlos presos porque han sido delincuentes en el uso de sus funciones y además están poniendo en riesgo, fíjese bien, poniendo en riesgo. Antes de ir al corte miraba una cobertura noticiosa de uno de los tantos cierres de campaña que hubo el fin de semana, donde un ciudadano decía, cuente con mi voto. La única arma que tiene el ciudadano en una democracia de elecciones libres es votar. Y estos la han violentado. Y hoy tienen en esta zozobra institucional a todo el país. Eso es lo más importante que yo quiero dejarle a la población y decirles, miren, estos magistrados del Tribunal Supremo Electoral han puesto en riesgo la estabilidad del proceso electoral desde el principio. Y a menos de una semana para las elecciones, esta zozobra es responsabilidad de ellos. Gracias por aceptar la invitación de Noti7. Bueno, y de esta forma a ustedes la entrevista. Bueno, y quédese en sintonía porque continuamos con más de esta primera emisión.